Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de aprender cosas nuevas y cosas que a lo mejor no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de el temblor del mito. Y para ello contamos con la presencia de Maru Bernal. Muy buenos días, Maru. Buenos días. ¿Quién es Maru Bernal? Es una pregunta que me hago todas las mañanas. ¿Quién soy yo? Sería presuntuoso saberlo. Significaría que tengo todas las certezas. Y lo hermoso de esta vida es no tener certezas y pasarse el tiempo buscándolas. Soy una mujer inquieta, desasosegada, con una nostalgia permanente. Siempre digo que casi nací lejos de mis raíces. Es verdad que físicamente mi infancia está en el Mediterráneo, pero luego me desgajé muy pronto. Yo creo que mi vida es un exilio, una nostalgia de ese Mediterráneo homérico de la infancia perdido, una suerte de geografías emocionales diversas y físicas que me han llevado por la meseta castellana hasta el Cantábrico, donde vivo. Y una mujer que ha encontrado su lugar en el mundo clásico, en un diálogo continuo con los héroes y heroínas del mundo clásico que me ayudan a entender quién soy y cuál es el mundo que me habita. Vamos a poner en contexto esta conversación que mantenemos tú y yo hoy. Estamos en Cabezón de la Sal, donde tú vives, en tu casa. Gracias por acogerme aquí. De nada. En Cantabria, España. Y la razón por la que estoy ahora, por la que estamos frente a frente, es porque hace bien poco el poeta Tomás Sánchez Santiago me habló de ti y me dije, tengo que conversar con Maru Bernal. Y esa es la razón por la que estamos principalmente hoy aquí. Voy a leer lo que es el proemio del único libro que he leído de ti, que además es un libro en prosa y que no es poesía, que es lo que normalmente tú escribes. Permíteme que lea este texto y luego te hago una pregunta. De acuerdo. No conozco otro lugar en que horror y belleza estén más indisolublemente unidos que en la tragedia griega. Todos los héroes y heroínas que se enfrentan a un destino adverso, la mayoría de las veces hasta sus últimas consecuencias, poseen instantes de auténticas, desnuda, gloriosa belleza. Fugaces destellos de luz que refulgen en la noche más oscura para salvarnos por un instante del abismo. La vida se impone así frente a la muerte. La belleza es, sin duda alguna, efímera. Nos repiten los dioses una y otra vez. Pero también es cierto que nuestra efímera, fugaz y gloriosa mortalidad es la que, sin embargo, más nos envidian los inmortales. Hablar de belleza, de lo trágico, es hablar de todos y cada uno de esos frágiles pájaros que matará el invierno y que, no por ello, dejan de sobrevolar audaces los lugares más recónditos en los que puede adentrarse el ser humano. Aquí evocas un verso del Agamenón de Esquilo que es: y si uno hablara del invierno que mata a todos los pájaros. Bueno, ¿qué nos tienes que contar de eso, de lo trágico y de la belleza? Pues este libro al que has aludido, el último, que pertenece a la colección de la belleza, ¿no?, que dirige Gustavo Martín Garzo, en la colección de la editorial Eolas, fue un encargo de Héctor Escobar, que lo conocí en León, y me pidió que hablara de la belleza de lo clásico. Y yo dije no, porque puede ser un traje chaqueta, lo clásico, o un edificio. No, quiero hablar de la belleza de lo trágico. Yo tengo dos grandes pasiones en la vida. Una es el griego y el latín, mi formación.
de filóloga clásica, y otra es el teatro. Y yo había dramatizado y había adaptado tragedias griegas con un grupo de jóvenes, y siempre me había quedado con esa idea, ¿no?, de que hay que buscar resquicios de paz y resquicios de belleza, aun en medio de todos los conflictos y de todas las vicisitudes de la vida. Y ese verso que has leído del Agamenón, ¿no?, y si uno hablara del invierno que mata a todos los pájaros, me conmovió profundamente. Y yo pensé que tenía que hablar de esos pájaros, de esas víctimas inocentes de la vida que les pasa por encima, ¿no? Y me centré en 4 tragedias para hablar de vínculos familiares, de pérdidas, de guerras, de injusticias, de conflictos sin resolver entre familias, cosas que me parecen tan del presente. Por eso te decía, ¿no?, que mi vida es un diálogo continuo en el presente con ellos. Uh-huh. Luego vamos a hablar mucho de teatro y de poesía, pero me gustaría conversar contigo un poco sobre ti para que quienes nos escuchen sepan qué hay detrás de ese nombre, Maru Bernal. Naciste en Barcelona. Uh-huh. Y he leído que de una familia que provenía de Andalucía. Sí, en principio María Eugenia, ese es mi nombre completo, un nombre griego que yo creo que ya me determinó, ¿no? La bien nacida. Mi familia materna es andaluza y mi familia paterna madrileña. Y bueno, por azares de la vida, mis padres se conocieron en Barcelona, en el aeropuerto, que trabajaban ambos allí. Y yo me crié en una casa a orillas del Mediterráneo, en la provincia de Tarragona, en Roda de Bará, y allí se fueron a vivir mis abuelos, también por circunstancias de la vida, trágicas, como explico yo en todas esas, ¿no?, revisitaciones. Y ese mundo, por eso digo que nací lejos de mis raíces, ese mundo andaluz me lo llevaron hasta Tarragona, y fue el que más me caló hondo. A los 17 años me fui a estudiar a Salamanca, filología clásica, y ya no volví al Mediterráneo para vivir de una forma permanente. Aterricé en Cantabria un ratito, y este ratito se ha convertido en 38 años, pero siempre vuelvo a Grecia y a Italia en cada viaje que hago, porque de alguna manera necesito ese anclaje, ese amarre que me dio la infancia junto al mar Mediterráneo y junto a todos estos héroes y personajes, ¿no?, que han poblado y siguen poblando mi ser y mi esencia. Uh-huh. Hemos titulado este episodio El temblor del mito. ¿Tiembla el mito? Tiembla continuamente. Yo empecé a sentirme fascinada por el mito gracias al teatro, a los alumnos, a la pasión que tenía por enseñar latín y griego en un instituto de secundaria aquí en Cabezón, y al teatro, porque el teatro me ha acompañado siempre. En aquella época no me dejaron estudiar arte dramático, no estaba bien visto que yo estudiara arte dramático, pero el arte dramático siempre ha sido pues una actividad paralela, amateur, aficionada. Al fin y al cabo es cuestión de poner empeño, ¿no?, en lo que haces y hacerlo bien desde el lugar donde lo hagas. Y creamos un grupo de teatro con alumnos que ya se han convertido en hombres y mujeres. Y con ese grupo, EOS Teatro, empecé a transmitirles las tragedias griegas, los mitos, y me di cuenta que llorábamos, ellos y yo, y que me decían: Maru, esto es tan nuestro, esto nos atañe tanto, esto nos cuestiona tanto. Entonces siempre he intentado emocionar a los jóvenes y emocionarme a mí misma con los mitos clásicos. Y claro que tiemblan, cada día, están presentes cada día. Es un pálpito, es un asombro, es un dolor también. Has dedicado toda tu vida a eso que denominamos lenguas muertas, como el griego y el latín. ¿Qué tienen de vivo esas lenguas? Bueno, yo creo que, gracias a Dios, además, yo creo que estamos en un buen momento, ¿no? Tengo muchos
compañeros, ¿no? Que escriben, que representan, que vuelven a revisitar los clásicos. Ellos fueron los que lo dijeron primero, sin más. Descubrieron el mundo y lo contaron. Y acudir a ellos es acudir a nuestra raíz. Yo hablo mucho en mi poesía, ¿no? de la raíz. Volver al vientre de la tierra y no encontrar allí las respuestas, pero sí encontrar todas las preguntas y sabernos amparados, porque ellos también están en esas mismas preguntas. Para quienes nos estén escuchando y ni siquiera sepan qué es eso del teatro clásico, ¿cómo definirías el teatro clásico brevemente? Bueno, es que lo de clásico es el teatro, para mí... O el teatro griego, sí. El teatro griego es un teatro atemporal, universal. Quiero decir, yo puedo contar las cosas de muchas maneras. Puedo ceñirme al Edipo Rey de Sófocles y simplemente recitar los versos de Sófocles tal cual, o puedo traérmelos aquí, a casa, al momento, y pensar, por ejemplo, en ese Edipo que está obsesionado por encontrar la verdad y que se va a llevar su felicidad por delante en aras de esa búsqueda, ¿no? Matarás a tu padre y te casarás con tu madre, ¿no? ¿Qué destino más adverso? Y yo les decía a estos alumnos cuando empezamos a hacer teatro, ¿y si Edipo por un momento hubiera pensado en replegarse y en ser feliz? Bájate al río conmigo. La luz de la tarde cayendo por tu espalda, hilo de plata la cascada de tu trenza, entre tus dos pechos el temblor del enigma. Volver a ser solo Edipo, el padre de tus hijos, tu amante devoto, sin culpa ni tragedias. Eso es la tragedia griega, poder darle vueltas y más vueltas y jugar con ella y encontrar nuestro destino, cómo esquivarlo, cómo rechazarlo o cómo traérnoslo. ¿Esos versos que has recitado son tuyos? Sí, claro. De No todos volvimos de Troya, que bueno, tuvo la inmensa suerte y yo me siento muy agradecida de ganar el premio Ciudad de Salamanca en 2022 y fue publicado por Reino de Cordelia y bueno, fue el que me dio un poco el pistoletazo de salida para saber que estaba haciendo las cosas bien con la poesía. Siempre había escrito, pero yo tenía todas esos nombres de mujeres y de mujeres y hombres ahí martillándome el cerebro y yo quería dialogar con ellos. Y es una teogonía muy particular. Noto que sientes pasión por lo que haces y por lo que te has dedicado toda tu vida casi. ¿Qué le dirías a esas personas que no han ido nunca a ver ni siquiera una obra de teatro, que eso del teatro griego les suena como algo lejano y aburrido? Les diría que tenemos en estos momentos, no sé si siempre, pero yo lo noto, sobre todo en los jóvenes y también en los adultos, una necesidad de nutrirnos por dentro. Nos estamos vaciando. Y asistir a un diálogo con el teatro clásico nos ayuda a cuestionarnos ese vacío, a intentar de alguna manera volver a nutrirnos, a encontrar esas preguntas, desasosiegos y carencias y a sentirnos menos solos. Yo creo que es muy hermoso sabernos acompañados por ellos. Y lo que te decía antes, es que son atemporales, es que hablan de lo que más nos incumbe. Pues aprovechando que te tengo aquí y que sabes mucho de esto, para los legos, en este terreno de la dramaturgia, ¿qué nos contarías de qué obras tiene que uno ver o escuchar? Bueno, claro, me pillas que acabo de estar ahí
metida en esa belleza de lo trágico. A mí me fascina la casa, el linaje de los Atrídas, la Orestiada de Esquilo. Ese hablar de la guerra, hablar de los vínculos entre madres e hijos, que es tan presente, porque yo lo pienso, ¿no? Y digo, vamos a ver, si es que estamos en la misma guerra una y otra vez. Hablábamos de esos pájaros que matan el invierno. La Orestiada habla de una niña, empieza con una niña sacrificada por su padre para conseguir esos vientos propicios que lleven la flota a Troya. Cómo una guerra puede empezar en un sitio tan diferente de donde cae la primera bomba, que es Troya, empieza en Micenas. Cómo todas las vidas se desmontan en Sagrada Ilión, ¿no? En el segundo capítulo leería Troyanas de Eurípides, ¿no? Que es el alegato más importante que hay a la vida, ¿no? Esa mujer Hécuba, la reina de Troya, que se levanta y alza la cabeza una y otra vez, que pide ser metamorfoseada en una perra para no salir de su patria incendiada. Tierra calcinada bajo las patas, campamento yermo, un perro viejo en la orilla olisqueando muertos. Hécuba busca a los suyos. Hablaría o les diría que también tienen que leer sí o sí ese Edipo, esos vínculos entre hermanas, Ismene, Antígona, Polinices, Eteocles, esos conflictos familiares que a veces también nos desmontan la vida. Y siempre parece que estamos pagando cosas que hicieron nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y por último, me quedaría con En las cumbres del Citerón, con Bacantes, que quizás sea la tragedia más impactante de todas, ¿no? Y la más subversiva y la más transgresora. Tú que hablas y comprendes y traduces el griego y el latín, ¿se puede leer a Esquilo en español? Quiero decir, ¿para leer realmente a Esquilo hay que leerlo en griego? Vamos a ver, yo no soy una académica, yo lo leo en castellano, en una buena traducción, aunque puedo leer versos en griego, pero sí, porque creo que hay traductores de una sensibilidad exquisita, que también son poetas y escritores, y claro que se puede disfrutar en castellano. Cualquier cosa sería más bonita, ¿no? Poderla leer en su idioma original, pero no podemos abarcarlo todo. Lo que sí es buscar eso, una forma de llevar, de traer esas palabras antiguas al presente, que es lo que hacía yo, ¿no? Con las dramaturgias. Y lo han hecho, lo seguirán haciendo. No sé, la Odisea de Derek Walcott es maravillosa. La Ilíada de Barico, ¿cómo no? Se puede, se debe. Yo tengo que decir que del teatro clásico no lo conozco de primera mano, lo conozco de segunda mano. Y te voy a explicar por qué. A mí me gusta mucho la ópera y hay unas cuantas óperas que están basadas en los mitos clásicos. Orfeo, Eurídice, Electra de Strauss, en la que habla de Orestes. Y por eso conozco parte de la tragedia griega, pero yo creo que en mi vida leer alguna obra de teatro he leído a Sófocles, Edipo Rey, Ajax y poco más. Pues precisamente porque estás hablando de Orfeo, de Eurídice, de Orestes, a través de la música. Además, este verano, por ejemplo, en la Escuela del Mundo Clásico de la Universidad Menéndez Pelayo, ha habido, pues eso, ópera y mundo clásico. Podrías entender cualquier cosa. Podrías entender ese sueño, ¿no? de Orestes, que tiene que vengar, ¿no? La muerte de su padre, matando a su madre. Y volvemos al Bájate al río conmigo. ¿Podrían los héroes y heroínas salir de ese destino tan adverso? Y si yo te leo sentado al sol, una hogaza de pan, un odre de vino, mi buen amigo Pílades tocando la cítara, una muchacha trenza coronas entre mis cabellos. Así quiero morir, Electra,
sentado al sol, una hogaza de pan, un odre de vino, sin venganza que valga, ni trágicos matricidios. Lo entenderías, ¿cómo no? Así es. Así es. En tu vida, anteriormente has mencionado algo de cuando hablabas de lo que supone entrar en los clásicos, de soledad. Sí. ¿Has sentido soledad muchas veces en tu vida? Sí, pero por mi elección particular de vida. Es curioso porque en inglés es un idioma que distingue la soledad querida y la soledad de estar solo, que no tienes a nadie. Sí. Solitude and loneliness. En español eso no existe, simplemente tenemos una palabra que es soledad. Tú estás hablando de una soledad buscada. La solitud, si tuviese sí, esa traducción. La solitud. De una soledad buscada, de una soledad necesaria para poder realizarme como he querido realizarme en la vida. Y ha sido duro, aprender que necesito estar sola. Hay un verso también que es que los versos cuestionan, también de Esquilo, sobre Clitemnestra. Yo no sé por qué Luego me gustaría que hablases un poco de Clitemnestra. Sí, me identifico mucho con Clitemnestra. Y dice que Clitemnestra es un corazón de mujer con pensamientos de hombre. Y no sé por qué yo pensé, anda, esa soy yo. Ajá. Corazón de mujer con pensamientos de hombre. Y con esa determinación, ¿no? Pero bueno, es un camino difícil, no es fácil. Uh-huh. Te he dicho que me gustaría que nos hablases de Clitemnestra, porque suele ocurrir también que los personajes de las tragedias griegas tienen nombres para los actuales un tanto impronunciables, como este de Clitemnestra. Sí, que lo es, que yo a veces también me trabo con Clitemnestra. Y además le hace sonar un poco siniestra, Clitemnestra. No, pero es una mujer profundamente herida que espera durante 10 años a que vuelva su marido de la guerra para saldar cuentas por ese sacrificio, ¿no?, de esa niña Ifigenia. Hay una carta, yo imagino cartas entre ellas. En Rumores Yámbicos, que es el otro libro de poemas, que también tuvo... A mí... Me gustaría que luego recitases algún... Sí, pues es que te voy a recitar ese Clitemnestra, porque es verdad que Clitemnestra parece una mujer dura, mala, y no, yo creo que es una mujer muy, muy, muy vulnerable, muy frágil, que se monta un escudo, que durante 10 años aguanta, sostiene la casa, la hacienda, que como Penélope rehace su vida, uno sin Ulises, sin Odiseo, y la otra sin Agamenón, que trata de amar a otra persona, que trata de ser feliz y que no puede, porque tiene esa herida. Y cuando vuelve Agamenón, decide encontrar un momento de paz, saldando cuentas con él. Paces efímeras, porque todas las paces que conllevan sangre o guerra, ¿no?, o destrucción son difíciles. Y sí, hay una carta de Rumores que Ifigenia le escribe a su madre antes de ser o después de ser sacrificada. Todo terminó con un golpe de viento. Apenas sentí llegar el hacha del verdugo, cosidos mis ojos a los de mi padre. Un pozo de brea más negra que la pez. Un reguero de sangre se deslizó cuerpo abajo hasta lo más hondo, mientras allá arriba, el brazo todavía en alto, rugía poderoso el Meltemi. Desde este lugar raíz en el que ahora me encuentro, mis reproches no son para él. Sabía perfectamente lo que hacía. Fuiste tú, madre, la que me soltaste de la mano. ¿Qué madre puede vivir con esa acusación por parte de su hija? Entonces esa mujer tiene todo el derecho del mundo a cuando llega su marido, ¿no?, saldar esa cuenta. ¿Por qué? Porque es una mujer que sufre. Y Clitemnestra le contesta a su hija: hay que mascar bien la herida, escupirla triturada cada noche, abrir el sello que atenaza la garganta, aguantar el golpe agrio de la arcada, vivir a duras penas erguidas sobre la tierra, entender el porqué
de semejante castigo. Dicen las viejas que las víctimas son los peores verdugos. Ojalá pudieras regresar a ese fatal instante. Te mantendría a salvo, en un lugar seguro, si es que existe refugio alguno para las mujeres. A zancadas de rabia subiría a la colina, un hachazo de luz para el altar del sacrificio. Crecerías desde la raíz, fuerte, confiada, sin pozos ciegos como la brea, sin malos vientos que sesgan vidas, sin puertas falsas ni guaridas secretas, tu grito bien amarrado al mío. ¿Estoy hablando o no estoy hablando del presente? Y de los... Sí, sí, ciertamente. Tengo que decir que el nombre de Ifigenia, para mí, lo tengo muy asociado a Alfonso Reyes, un escritor mexicano, que escribió un poema que se llamaba Ifigenia Cruel. Y es un poema bien largo. Uh-huh. Y, otro para apuntar a la lista. Pues, Alfonso Reyes, Ifigenia Cruel. Es, uh-huh. La verdad que Alfonso Reyes es uno de esos escritores no muy conocido para el gran público, pero muy bueno, y del que bebieron Carlos Fuentes, por ejemplo, y otros muchos. Un muy buen escritor, que principalmente escribió ensayo, escribió novela y también poesía. En este caso, Ifigenia Cruel, que es un poema bien largo. Proseguimos con tu tarea. Has mencionado, me gustaría hablar un poco de tu faceta como docente, porque ¿cómo se puede enseñar el amor por el teatro o el latín, el griego? Sí, obviamente sí, doy fe de ello por todos los testimonios de mis alumnos y exalumnos durante tantos años. Es verdad que he tenido la inmensa suerte de enseñar algo que es minoritario. Entonces, no he tenido muchos alumnos y bueno, he llegado a ellos precisamente a través de mi vena teatrera y de mi pasión por eso, por la poesía, por las palabras, porque las clases muchas veces eran pues auténticos coros griegos que montábamos. Lo más árido, que es la lengua, entra después, ¿no? Una vez que les has enganchado con ese pálpito, con ese temblor que tienen ellos y ellas, ¿no? Los héroes y heroínas. Siempre a través de la mitología, siempre a través de la Ilíada y la Odisea que nos fascinan y que siguen fascinando a la gente joven. Y bueno, de mi forma, ¿no? de entender, ¿no? La docencia, que es pues empezar por entenderlos a ellos y por escucharles y por ponerles herramientas, ¿no? Para que expresen todo aquello que llevan dentro, que llevan mucho, ¿no? Los chavales, la gente joven, mucho sufrimiento y mucha inseguridad y mucha incertidumbre, ¿no? Y bueno, de alguna manera darles esos apoyos que están ahí en los clásicos, que son los que yo conozco, que habrá muchos otros, ¿no? Pero esos son. ¿Te has sentido alguna vez predicador en el desierto? O predicadora en el desierto, en este caso. Pues alguna vez, sobre todo en los últimos años, no sé por qué, ¿no? Cada vez era más difícil, ¿no? Pero también me han dado mucho. Quiero decir que cuando montamos este grupo de teatro que viajamos por toda España, que es que damos tanto como recibimos, fuimos inmensamente felices. Entonces, yo me encuentro con exalumnos ya de una edad considerable que ya tienen hijos y me dicen: Maru, todo aquello que nos contaste ha calado, está ahí y te lo agradecemos. Entonces no me siento muy predicadora, pero es verdad que he puesto mucha energía y me he dejado desgasta, es que agota, es que te chupan también mucho, ¿no? Uh-huh. ¿Con qué te quedas? ¿Con la poesía o el teatro? Bueno, el teatro lo he vivido intensamente durante mucho tiempo. Ahora estoy volcada en la poesía y en la prosa también. Pero cuando salgo a recitar, bueno, ya lo has visto, ¿no? Que recito sí. De memoria. Cuando salgo a recitar, declamo y si tengo espacio, pues casi actúo, también he dramatizado. Entonces, bueno, esa espinita del teatro no la tengo ahí, que no me la quito, ¿no? Uh-huh. Acabas de mencionar
que recitas de memoria, y no es la primera vez que sale este asunto en los episodios de Sapere Aude, pero aprovechando que te tengo a ti, que recitas de memoria, ¿cómo ves tú eso de que ahora la memoria en el sistema educativo sea algo que se menosprecia? Yo pertenezco a una generación en la que los que estudiamos la EGB, finales de los 70, en los años 80, la memoria era algo como denostado. O sea, no, la memoria no. Y cada vez menos. Ahora quieres buscar, no, mejor dicho, quieres saber algo, buscas en el buscador Google, que es el buscador por antonomasia en 2025. Pues lo veo fatídico. Quiero decir que yo creo que la memoria es importante, porque de alguna manera nos lo metemos dentro de otra forma, hacemos ahí un pozo, una urdimbre que queda, ¿no? Y también es un ejercicio para mí muy importante, mental, ¿no? Yo me acuerdo que mi madre me metió en el mundo de la poesía, nos metió, a mi hermana y a mí, con la memoria, un verano allí en el Mediterráneo, que también hay días de tormenta a finales de agosto, que llovía, y nos puso encima de la mesa las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, un librito rojo pequeño, y nos dijo, un duro por cada poema corto que os aprendáis. 25 Fíjate, pesetas por los largos. Ahora hay que explicar ya lo que es un duro. Vale, 25 pesetas por los largos. Vale, pues no sé, 1 euro por los cortos, ¿no? ¿Y qué nos darían ahora? 5 euros por los largos. Y claro, mi hermana y yo fuimos a por los largos. Y así entré yo en el mundo de la memoria y de la poesía. Mira tú qué lista era, ¿eh? Entonces sí, yo les decía a los alumnos, venga, vamos a aprendernos eso, un coro de memoria, vamos a leer La Casa de Asterión de Borges y vamos a intentar memorizarlo y representarlo. Y creo que sí, que es importante. ¿Alguna regla o consejo para memorizar? Para alguien que nos esté escuchando y diga, voy a ponerme yo también a memorizar. Bueno, ¿Hay un método? No, yo lo que hago es, sobre todo, tratar de vivir lo que estoy intentando memorizar, entenderlo, y a veces con acciones, con pequeñas acciones, es verdad, ¿no? Pero supongo que también eso viene del teatro, ¿no? Cuando levanto la mano, cuando me siento, cuando cojo el vaso, este verso, relaciono cada párrafo a lo mejor, ¿no? Si es prosa, con una acción, y eso sí que me ayuda, pero bueno, eso es como lo hago yo. ¿Y esa habilidad tuya para memorizar es innata o entrenada? Te lo digo porque por aquí han pasado personas con memoria prodigiosa y portentosa. Emilio Pascual es uno de ellos. Vamos, tiene una memoria increíble. Yo no tengo memoria. Yo no recuerdo, o sea, yo recuerdo que he leído, los libros que he leído, pero no me preguntes el argumento. O sea, no lo tengo. Pero en esto sí que es entrenada. Desde siempre, ¿no? Desde las 1000 mejores poesías de la lengua castellana es entrenada, porque también lo ha dado el haberme dedicado, ¿no? Al teatro, a memorizar. Pero no recuerdo muchos nombres, pero no me importa, porque me dicen, Maru, pero tú te sabrías, yo qué sé, ¿no? Recitar Cicerón, Ovidio, Horacio. No lo sé, pero los he leído y en algún sitio están, porque luego salen en lo que escribo. Entonces, yo qué sé dónde están, pero están, ¿no? ¿Y qué tiene que decir alguien que vive el mundo clásico tan en vena, tan dentro de ella misma, del mundo actual, del Mediterráneo actual, de lo que está ocurriendo actualmente en el Mediterráneo? Bueno, pues te diría que lo que te dije al principio, que estamos en el mismo lugar, en el mismo conflicto, en Troya, 1000 veces repetido. Mira, si tú le cambias los nombres, te puedo estar hablando de Gaza, por ejemplo, con el último poema de No todos volvimos de Troya. Escúchalo y cambia. Palabras despeñadas en los acantilados del silencio. Guerreros invictos desmembrados en las rocas de Áyax. Invocando a vengativos dioses, Nauplio prende una antorcha para contar cadáveres. Abrazos inconclusos, promesas truncadas, recuerdos esparcidos en la ciaga noche de regreso a casa. No todos volvimos de Troya, no todos volvemos de Troya. Uh-huh. Ya está.
hace bien poco, creo que ayer, hablaba con una amiga a quien le gusta mucho la historia, principalmente la prehistoria, y sobre todo pues todo lo que tiene que ver con Grecia clásica. Y le decía, pues que sepas que la mayor parte de las cosas de la Grecia clásica no están en la actual Grecia, están en Turquía, en el norte de África. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Grecia, que lamentablemente creo, a lo mejor estoy equivocado, o es un sesgo que tengo, pero cuando hablamos de Grecia no pensamos en la Grecia actual, se piensa en la Grecia antigua y pensamos que la Grecia antigua es la Grecia actual. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Grecia hoy en día. Nada que ver, idealizamos esa Grecia. Yo en mayo fui a hacer, me di un regalo a mí misma y me fui a hacer un viaje por el Peloponeso en busca de esas huellas, ¿no? Yo sola y con un coche de alquiler, me pasó de todo, pero bueno, eso es lo bonito para escribir. Y es verdad que la Grecia actual no la conozco, porque no quiero conocerla, porque yo quiero estar allí, en ese momento. Pero bueno, me he apuntado a un club de lectura y el primer libro que tengo, que ya he leído, que me ha encantado, es La novia de Aquiles, de Alki Tsei, que es un relato de una mujer del siglo XX griega. Y claro, me ha contado todos sus exilios en París, en Rusia, la revolución, ¿no? La dictadura de los coroneles, cosas que yo digo, María Eugenia, ponte ya las pilas, o sea, avanza, ¿no? No te quedes en la muerte de Héctor a manos de Aquiles, avanza, porque la historia de Grecia es fascinante. También Pedro Laya este verano, ¿no? En la Escuela del Mundo Clásico. Claro, él habla del presente, de toda la situación política que hay. Entonces, bueno, pero es verdad que idealizamos esa Grecia, ¿no? Que es la que creó, nos dio los parámetros y ahí nos quedamos tan felices. Y cuando tú vas a la Grecia actual, ¿qué es lo que ves? Quiero decir, te has empapado de una Grecia antigua y cuando vas a la Grecia actual, ¿te reconoces en lo que ves? Siempre me reconozco. En Grecia siempre me reconozco. Hace años que no iba, viajé mucho en una temporada por las islas. Y en este viaje, que además hay que hacerlo solos, estos viajes, ¿no? Sobre todo si luego quieres escribir sobre ellos. Yo escucho los ecos y el griego, la misma lengua griega. Yo no sé hablar griego moderno, pero la pronunciación es igual que la nuestra. Entonces es ¿verdad? Que somos, ¿no? El que decía, ¿no? Mia faccia, mia razza. Es que somos un mismo pueblo. Entonces eso me conforta. Yo me siento en casa en Grecia, ¿no? Y luego, pues eso, los paisajes, los aromas, los olores, la luz, es la misma que la de mi infancia. Es verdad que los lugares míticos, ¿no? Pues quedan piedras, es verdad, pero esas piedras siguen hablando. Y también me gustan los mercados actuales y me gusta conversar con la gente, ¿no? Y claro que me gusta la Grecia actual. Pero bueno, yo me reconozco en ellas y me seguiré reconociendo siempre. ¿Algo que decir al respecto del teatro, si lo conoces, actual? Bueno, siempre he sido una espectadora, ¿no? De teatro y sigo siéndolo. Y se siguen representando, ¿no? Versiones clásicas, ¿no? Algunas para mí más acertadas que otras, no porque cambien las palabras, ¿no? Sino por el espíritu, ¿no? O porque lo llevan a otros lugares en los que entonces ya no lo reconozco. Pero me siento feliz de que se sigan, ¿no? Versionando las tragedias griegas y de que sigamos buscando ahí respuestas. O sea, creo que eso es lo más importante. Salga mejor o peor, y siempre, cuando vas a una obra de teatro, sacas algo que te gusta. Siempre, ¿no? Te llevas algo. Igual que si vas a un concierto. Exacto. Me gustaría, dado que te tengo aquí y que sé que eres una gran declamadora, que recitases egoístamente yo alguno de tus poemas. Por ejemplo, alguno que hable de algún personaje griego o de lo que tú quieras, que resuene en tu voz tu poesía. Bueno, pues no sé por dónde empezar. Vamos a hablar. Dicen que
que hay muchas mujeres, ¿no? Hablábamos de vacantes, ¿te acuerdas? Sí. Esas vacantes, esas mujeres que por unos instantes son libres, ¿no? Cuando dejan sus obligaciones, sus hijos, sus familias y se suben al monte. Dejad los telares, ¿no oís la flauta del viento? Los olivos están silbando ahí fuera, la mujer a sus labores, el hombre a la tierra. Subamos al monte, hoy cantan esas tierras, olor a mosto recién exprimido, sudor de los braceros, risa de hombre en el campo, surcos mateados de deseo. Subamos al monte, soltémonos las trenzas, ebrias de libertad, las carnes abiertas. Esas son las vacantes, pero eso trae factura. Hay mucho Lorca Está. en la tragedia griega. Es que estoy ahora pensando en esas vacantes que al final no cometen algo tan monstruoso como es matar y descuartizar, ¿no? a Penteo, al rey. Dioniso, el que las incita a esa manía y esa locura, está vengando la muerte de su madre. Yo escribí un poema sobre Sémele, sobre esa niña, ¿no? Que no quiere contar quién es su amante secreto y al final sus hermanas la chinchan y la aprietan y cuando lo cuenta, pues muere. Claro, yo decía en el poema, además se titula Sémele, tal vez Adela. Yo estaba leyendo aquello y estaba pensando, esto es la casa de Bernarda Alba. Fueron ellas, mis hermanas, ese amante furtivo que se colaba de puntillas en el lecho. Fueron ellas, mis hermanas, la habitación en penumbra jamás me permitió ver su rostro. Un joven, temporero, tal vez un viajero de paso. Fueron ellas, mis hermanas, con el alba me apremiaban. Se me asemeja a un dios, pero no me creyeron. Fue su envidia la que me mató, la de ellas, mis hermanas. Ahí está Lorca. Sí. De hecho, estaba recitando y estaba diciendo, esto es Lorca, totalmente. Claro, entonces, bueno, eso es. Y luego también de rumores yámbicos, hablando que también hay hombres. Perdona que sea un poco, iba a decir puntilloso, quizá la palabra puntilloso no es. La gente que está metida en literatura, las personas que saben de poesía, no hay que explicarles lo que es yámbico, pero para el resto del mundo hay que explicárselo. Entonces me gustaría que explicaras qué es eso de yámbico. Bueno, mira, el título de No todos volvimos de Troya salió. Y salió de las entrañas y fue algo que yo dije, madre mía, ¿no? Tiene que ser ese título. El de rumores yámbicos fue más complicado, porque era un diálogo entre mujeres, es un poemario epistolar, un homenaje a las heroídas de Ovidio, y yo quería, de alguna manera, que el título hiciera referencia a esas confidencias, a esas confesiones a media voz, de mujer a mujer o de hombre a hombre, ¿no? Pero eso que no se cuenta, que se cuenta en privado, pero que no se atreve a contar en público, y de ahí la palabra rumores, porque además me recordaba también el rumor del río. Yo vivo al lado de un río y para mí es importante, ¿no? Ese río también. Y el jambo es un metro griego, ¿no? Exacto. Es un breve larga, ¿no? Que antes las sílabas eran breves y largas. Y el yámbico era simplemente porque lo utilizaba Safo de Lesbos, ¿no? Y decía Aristóteles, ¿no? Que lo cuento en la contraportada del libro, que el metro yámbico era un metro que era para la conversación, para el diálogo, para la conversación así entre, ¿no? Personal. Entonces, pero no carente, ¿no? Dice, sale de forma espontánea al hablar, decía Aristóteles. Es más natural que los versos heroicos, pero no por ello exento de cadencia, ritmo y armonía. Entonces dije, ya está, rumores yámbicos. Y bueno, Gustavo Martín Garzo siempre me dice, Maru, ¿puedes recitar el poema de Safo? Creo que lo dice porque debe ser como un poco el manifiesto de mi vida, ¿no? Mi autoafirmación. Mi elección de vida, ¿no? Ese corazón de mujer con pensamientos de hombre. Y bueno, pues lo voy a recitar en su honor. Es una carta que le escribe Safo a una de estas discípulas, ¿no? que amó durante el tiempo que estuvieron en su academia, en su isla, y que luego tuvo que dejar partir porque
volvían a su casa para casarse y tener hijos y llevar una vida convencional. Ujú. Y Safo le dice a Atis: no quiero casa de 4 paredes, una pobre silla de Enea arrimada a la ventana, mis labores cotidianas con algunas distracciones, el cuidado de los hijos, los requerimientos del hombre, sus manos sobre mi cuerpo, su voluntad embridando el alma. Sucesión de días en hilera primorosamente dispuestos uno junto a otro, metódicos, previsibles, cotidianos. El demoledor derecho consuetudinario. Preciso una casa tan vasta como mi mente. Denso olor a jazmín, patios henchidos de luz, risas en cada acequia. A la sombra del cañizo, gráciles manos aladas, tobillos que tintinean, cantos monódicos, flautas, livianas túnicas entregadas al cómplice soplo del viento. En ese lugar abierto al espíritu no ha de haber más servicio ni devoción que el arte, más dueño que la belleza, otro empeño que el conocimiento, más altar que la ciencia. Vagará Eros encendido de estancia en estancia, perfilando deseos. Brotarán epitalamios, habrá libertad de obra y de pensamientos. Demorará Tánatos la hora de la despedida. Quizá se detenga un instante arrobado a escuchar alguno de nuestros versos. Cada amante, cada amada tendrá aquí glorioso recuerdo. Anactoria, Atis, Faón, Cleis, Lidia. También lo tendré yo, Safo de Lesbos, puesto que yo misma llevo la medida de mi nombre. Este último verso es de Safo. Uh-huh. Esto es una declaración de intenciones. Totalmente, totalmente. Fíjate que con esto podía concluir este episodio de Sapere Aude, pero siempre tengo una sección fija que hago con todos los invitados y en este caso te hago la pregunta. Hemos hablado mucho de poesía, de teatro y hemos citado muchas obras. Pero si tuvieses que recomendar un libro que alguien ha de leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Quitando la Ilíada y la Odisea, ¿no? Vamos a tengo que decir que Eloy Sánchez Rosillo, que ya estuvo aquí hace muchos programas, muchos episodios, dijo ese libro. Sí, la Odisea. Yo leería la Odisea. Si tengo que leer un último libro antes de morir, cogería la Odisea rápidamente, ¿no? Y bueno, quizá estoy pensando en uno que no sea clásico, porque es que siempre me voy a... Venga, haz el esfuerzo. Uno que no sea clásico. Creo que me iría a un poeta. Y no sé a qué poeta me podría ir. Quizá a Séferis. Es que ahí me perdería. Entonces volvería otra vez a la Odisea rápidamente, como diciendo, bueno, esto es terreno seguro, ¿no? Porque si no, claro, me llevaría a Ovidio. Me llevaría a Ovidio seguro. Sí, Ovidio y que lo estoy Homero. Viendo aquí detrás de ti, justo en la estantería. Estoy viendo los tomos de Ovidio. De Ovidio ahí. Pero es que es imposible, ¿no? Elegir un solo libro, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo aplicado a la música. Una música que toda persona debería escuchar antes de morir. Esa es mi asignatura pendiente. En mi casa siempre reinó el silencio. No se escuchaba música. Entonces, yo he educado el oído de mayor. Bueno, pero siempre es verdad que cuando escribo, cuando estoy en casa, reina el silencio. Es curioso, ¿eh? No consigo. Entonces, bueno, y cuando he escuchado música, me he ido a las letras. Claro, a la palabra. A verla. Me encanta Leonard Cohen. Mira, ayer escuché las variaciones Goldberg y me quedé fascinada con ellas. Y me hablaste de la ofrenda floral, también de Bach, sí, ¿no? La ofrenda musical. La ofrenda musical. Quiero decir que la música clásica va entrando despacito, pero me voy más a las letras. O sea, me encantaba escuchar cuando era joven a Jacques Brel, a Moustaki. Mira, puse Mercury. La canción de Ana Mercury. Sí, El Mediterráneo, que había cantado Moustaki, también la hizo una versión, Melina Mercury, en griego, sobre el Mediterráneo, ¿no? Por ejemplo, yo escucharía esa, ¿no? Al Mediterráneo, pero en la versión griega. Y bueno, tengo que decir, eso que has dicho del silencio, que reina el silencio. Sí. George Steiner, que era
melómano, escritor y grandísimo lector, decía, te cuento esto porque luego te voy a decir una cosa que está relacionada con lo que acabas de decir tú, que cuando uno lee, ha de leer y no ponerse música de fondo, que cuando uno escucha música, no ha de hacer otras cosas, ni escribir ni leer, hay que escuchar la música. Y cuando se lo escuché a él, porque yo era de los que si me sentaba a escribir, pues tenía música de fondo. Dejaste de hacerlo. Dejé de hacerlo. Y de hecho, ahora, si estoy leyendo, estoy escribiendo, no escucho, no tengo nada de fondo. Estoy siempre en la música, pero estoy en la música de la palabra. Es que la poesía es música. Entonces yo estoy en la música de la palabra. Y estoy en ese ritmo, en ese verso, en esa. Para mí es música, es otra música. Pues mira, hay un libro de un barítono que se llamaba Dietrich Fischer-Dieskau, que se titula, si no mal recuerdo, suenan las palabras, hablan los sonidos. O al revés. Hablan los sonidos, suenan las palabras. Y va de eso. Va de eso, aplicado a la música. Lo que pasa es que es un libro muy concienzudo y no fácil de leer. Bueno, lo apunto también. No, pero ese no es fácil de leer. No es fácil. Viene al hilo de lo de que las palabras suenan. Suenan, es música. Exactamente. Y ahora, una petición. Imagínate, fíjate que hemos estado hablando de obras que están escritas hace miles de años, algunas de ellas. Bueno, algunas de ellas no, casi todas. Imagínate que dentro de 1000 años alguien tiene la oportunidad de escuchar la voz de Maru Bernal, María Eugenia Bernal, ahora finalizando el primer cuarto del siglo XXI, y esa persona tiene la oportunidad de escuchar tu voz. Si tienes un mensaje, ¿qué mensaje te gustaría dejar? ¿Qué quieres dejar dicho? Pues quiero dejar dicho que no dejemos de mirar, de acudir al pasado, a nuestro pasado, en nuestra cultura, el grecolatino, porque ese pasado nos da claves para entender nuestro presente y quizá para aventurarnos en las procelosas aguas de nuestro futuro. Maru, muchísimas gracias por haber participado en Sapere Aude. Te lo agradezco. Gracias mil. A ti.